Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad y Comunas por la señal de Arinfo TV, en esta idea que tenemos, en esta propuesta de ir creando una agenda alternativa de la Ciudad de Buenos Aires con temas que son muy importantes para el vecino, para el ciudadano, que quizás no esté presente en los medios masivos de comunicación, pero que no por ello deja de ser importante y trascendente para nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de medio ambiente, en este caso para hablar de la contaminación del aire o contaminación atmosférica. Hemos hablado en otras ocasiones de distintas contaminaciones que tenemos en nuestra ciudad, la sonora, la visual, la del suelo, la del agua, pero hoy vamos a hacer eje especialmente en lo que tiene que ver con el aire. Y para profundizar en esta materia, hoy tenemos como invitado especial a Nicolás Ceballos, que es licenciado en Ciencias Ambientales y que vamos a tratar de adentrarnos con él en cómo está la Ciudad de Buenos Aires en materia de contaminación atmosférica y cuál es la calidad de nuestro aire que respiramos todos los días. Les invitamos a una muy breve pausa y ya enseguida comenzamos con Nicolás Ceballos en esta recorrida por la Ciudad de Buenos Aires. A la noche el ciclista es difícil de percibir. Aunque veas, no quiere decir que te vieron. Todos los elementos que utilices para hacerte ver anticipan tu presencia en el tránsito. Luz blanca adelante, luz roja atrás, ropa clara o chaleco y reflectivos. ¡Ilumínate! No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Seguimos en Ciudad y Comunas, ya con la presencia de Nicolás Ceballos, licenciado en Ciencias Ambientales, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. ¿Cómo estás? Y a toda la audiencia. Bueno, preocupados, siempre tratamos de seguir los temas que, como decíamos al comienzo, son importantes para el vecino, para el ciudadano, que quizás por ahí uno no lo tiene presente en esta vorágine de trabajo, ¿no?, habitual, que uno por ahí no lo ve. Pero el tema de nuestro aire es un tema no menor y queríamos profundizar contigo cómo te parece que estamos en materia de contaminación y calidad del aire en nuestra ciudad. Bien, bárbaro. Y más que nada cuando la contaminación atmosférica es algo que no es tan tangible como puede ser contaminación de cursos de agua o de suelo, ¿no es cierto? Lo que es puntualmente la contaminación atmosférica, más que nada, son las emisiones gaseosas, tanto antrópicas o naturales, por la emisión de los volcanes, o las antrópicas, que son la emisión de las fábricas, de los vehículos, son las emisiones de los gases que se emiten a la atmósfera y en grandes cantidades pueden llegar a ser nocivos tanto para los seres vivos como para también los materiales, ¿no es cierto? Y en una ciudad como la nuestra, tan grande, con tanta cantidad de gente y tanta cantidad de actividades, ¿cuáles son los principales focos o fuentes que producen este tipo de contaminación? Tenemos que tener en cuenta que no solamente se reduce a lo que es la Ciudad de Buenos Aires, sino que tenemos que tener en cuenta la contaminación, hay que considerarlo al área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Estamos no en una alerta extremo, pero sí tenemos que tener una alerta amarillo, ¿no es cierto? Tenemos que prestar atención, tenemos que tomar conciencia de lo que son las emisiones gaseosas, ya que también pueden influir más que nada en la respiración a nivel alveolar, a nivel pulmonar, y puede afectar y enfermarnos, ¿no es cierto?, tanto a nosotros, animales, lo que consumimos, vegetales, materiales. Tenemos que tomar conciencia de estas cuestiones, ¿no es cierto? Y la fuente, suponemos que el tránsito, las fábricas, ¿cuáles son los principales? Los principales contaminantes que tenemos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires puntualmente se pueden deber a las centrales termoeléctricas que tenemos en la ribera del río. Tenemos 2 centrales termoeléctricas muy grandes.
una tercera en lo que es la zona de la boca, y además el impacto que genera el polo petroquímico en Dock Sud, ¿no es cierto? A su vez también eso es como fuente de emisión permanente. También tenemos que tener en cuenta el tránsito vehicular, ¿no es cierto? Vos pensá que nosotros tenemos 14 millones de habitantes en todo lo que es el área metropolitana. Tanto el ciudadano que vive en Ciudad de Buenos Aires como que el que ingresa de provincia de Buenos Aires a su trabajo habitual todos los días, que ingresa en auto, en diferentes medios de transporte público. Es para tener en cuenta ese impacto ambiental que se genera en lo que es la contaminación atmosférica. Ajá, vos bien decías que, así como en otros tantos temas, ya hay que tener un enfoque de metropolitano, ¿no? De área metropolitana. Correcto, sí. Y suponemos que en lo que hace al conurbano o algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, un tema preocupante es el tema de los agroquímicos, ¿no? ¿Esto también de alguna manera puede repercutir en nuestra ciudad? Lo que es el impacto de agroquímicos, digamos, puede llegar a tener una dispersión más bien local. Ajá. Nosotros estamos hablando de lo que es contaminación atmosférica. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Sí. En la contaminación atmosférica tenemos que tener en cuenta también lo que son los factores meteorológicos que influyen a la posibilidad de dispersión de esos contaminantes, ¿no es cierto? La contaminación de los agroquímicos es algo más bien local, sí, que también tiene una afección que tiene que ser controlada. Pero lo que es la contaminación atmosférica, al inyectarse en el aire circundante, los niveles de dispersión son mucho mayores, ¿no es cierto? Entonces puede generar una contaminación regional, por así decirlo. Y se hacen estudios, sí, se modela, ¿no es cierto?, esto. Hay controles en lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de control hay? Nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos la Agencia de Protección Ambiental, ¿no es cierto?, que de la mano de Figuera Rizzo se está haciendo una mejora en lo que es el monitoreo de la calidad del aire. Tenemos había 3 estaciones. Claro, ahora tenemos una cuarta estación de monitoreo, ¿no es cierto? Tenemos una cuarta estación de monitoreo, la cual nos permite también analizar un poco mejor, ¿no es cierto?, cuáles son los parámetros, cuáles son los valores que estamos emitiendo, cómo podemos. No por nada se están haciendo las obras del Metrobús. Antes se generaba toda una red de transporte público aleatoria, ¿no es cierto?, si se quiere, y cubría mucho más el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora con el Metrobús se puede enfocar el tránsito vehicular en las principales vías, y eso también ayuda, si bien, bueno, el impacto va a ser local, digamos, en esas arterias, pero no así en las zonas circundantes. Eso también es una forma de control de las emisiones de los gases contaminantes en el tránsito vehicular, y por ende también menor afección al ciudadano, ¿no? Esto también requeriría un control técnico, ¿no?, de los vehículos en cuanto a cómo emiten todo eso, ¿no? Sí. Los gases. Tendríamos que tener un mayor control en lo que es la emisión de lo que es los gases de combustión de los vehículos que circulan en Ciudad de Buenos Aires. Vos has visto muchas veces el humo negro, sí, ese que se emite. Bueno, esa es una afección que también no tenemos en cuenta, que es el material particulado, que se llama, ¿no es cierto?, porque no solamente tiene que ser los gases de efecto invernadero, los de contaminación atmosférica, sino también lo que son los PM10. El PM10 es el material particulado menor a 10 micrones, y también tenemos el 2,5, que es, yo te hablo un poco más en técnico, ¿no es cierto?, que influye a nivel alveolar, ¿no es cierto?, a nivel alveolar, que ahí, digamos, no hay vuelta atrás, digamos, afecta muchísimo lo que es la calidad pulmonar y nos lleva, digamos. Sí, si esto en el tiempo continúa y sigue, puede provocar hasta la muerte, ¿no es cierto?, del ser humano. Esto es lo que a veces nosotros vemos en el balcón o en la terraza, ese polvillo que Exactamente, eso es lo que estamos, eso en suspensión, y al no verlo, no ser tangible, como te decía en un principio, ingresa en nuestros pulmones y nos afecta de manera directa. Entonces, ese polvillo es ese material particulado que nos afecta permanentemente. Y vos decías que... Por eso hay que tener más control en lo que es el tránsito vehicular, hay que tener más control en los catalizadores, hay que tener mayor monitoreo de las emisiones, exigirle a las empresas transportistas que
que tengan una serie que inviertan en filtros, en catalizadores, que inviertan, ¿no es cierto?, en una tecnología mucho más adecuada para poder minimizar o mitigar un poco lo que es la emisión atmosférica. Dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires se está implementando, por ejemplo, ahora se está instalando dentro de lo que es el ministro de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una muy buena idea de implementar lo que son los vehículos eléctricos. Sí. Los vehículos eléctricos se están instalando, ¿no es cierto?, en lo que son las áreas verdes, como por ejemplo la Costanera, ¿no es cierto? Tenemos el Paseo de la Costanera Sur, se están haciendo los recorridos con vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Eso también ayuda a minimizar el impacto ambiental atmosférico. Lo que son ahora los micros, esos de híbridos, turistas, sí, ¿no es cierto? Los micros de turistas, los amarillos. Exactamente, sí. Ahora también se están implementando tecnologías nuevas, ¿no es cierto? El ministro de Ambiente de la ciudad, Machiavelli, la verdad que en este poquito tiempo que tiene de gestión, la verdad que está muy metido en el tema, muy interiorizado y se ve que le interesa y quiere hacer las cosas, ¿no es cierto?, bien. ¿Y hay algún consejo de asesor o hay contacto con profesionales como el caso tuyo o a quienes, digamos, ustedes tienen alguna colegiatura, hay alguna asociación que nuclea a los licenciados en...? Lo que somos los licenciados ambientales, dentro de lo que es el Ministerio de Ambiente, sí, se está queriendo tener una colegiatura. Nosotros no tenemos una colegiatura propia de ciencias ambientales. Sí. Nosotros nos tenemos que asociar a diferentes colegios de ingenieros con los cuales pueda habilitar una matrícula para ejercer la profesión. Ajá. Pero la idea del Ministerio de Ambiente es tener un colegiado propio del... O sea que hay contacto, receptan ideas y con aportes técnicos de parte de... Sí, digamos, porque si no tomamos conciencia, no nos involucramos, no nos hacemos cargo de las cuestiones ambientales, es difícil que venga un externo a solucionar lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Y en materia, en materia normativa, ¿la que tenemos es suficiente o habría que mejorarla o ampliarla? Con la normativa que tenemos es válida, pero lo que sí tenemos que tener es una actualización de las normativas, ¿no es cierto? Si no, siempre quedan en el tiempo y las sociedades van cambiando, las necesidades, los requisitos, los requerimientos de la sociedad van cambiando y necesitamos adecuarlas. Tenemos normativas que se toman de la provincia de Buenos Aires, que es pionera y es también, digamos, punta de lanza de lo que son las normativas ambientales en cuanto a lo que es la calidad de aire y contaminación atmosférica. La Ciudad de Buenos Aires adopta esas normativas y las implementa. Por eso tenemos que ir acompañando y actualizando las normas para este tipo de estudios y proyecciones a futuro. Claro, un ejemplo concreto es esto que decís vos, al tener nuevos sistemas de transporte, eso también habrá que regularlo, habrá que acondicionar para que puedan ser utilizados plenamente en esta etapa para terminar con parte de las emisiones, ¿no? Claro, sí, tal cual. Sí, hay que avanzar, hay que involucrarse, hay que comprometerse. Por eso todas las cuestiones que se pueden largar desde a nivel gubernamental, si no tenemos un acompañamiento del ciudadano, es muy difícil, ¿no es cierto? Por eso la ciudadanía se tiene que involucrar de manera directa. Hay asociaciones ambientalistas en la ciudad que se preocupan, que participan. ¿Ustedes tenés conocimiento de alguna de ellas? Tenemos, digamos, conocimiento. Nosotros, yo soy recibido de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, en su grupo de estudiantes, participa de manera voluntaria en lo que son cuestiones de mejora ambiental en el ciudadano, charlas, capacitaciones, concientización, ¿no es cierto? Sí. Porque a veces lo que falla un poco es eso, ¿no es cierto? El tomar conciencia, hacerse cargo de estas cuestiones, y la verdad que dentro de lo que es la facultad de la Universidad de Buenos Aires, cada vez tenemos mayor participación de la ciudadanía. Sí. Es importante. Es un tema apasionante, muy grande, es muy extenso, así que te propongo hacer una muy breve pausa y seguimos dialogando sobre el aire en la Ciudad de Buenos Aires. Bárbaro. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad.
Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Seguimos en Ciudad y Comunas hablando de nuestro aire, el que respiramos todos los días, ¿no? Y que hay que cuidarlo cada vez más. Y hay un factor externo que juega en forma muy importante con el tema de la contaminación, que son las características climáticas de nuestra ciudad, ¿no? El tema de las temperaturas, los vientos. ¿Cómo juega eso en el tema? Es un factor clave, ¿no es cierto? Aparte de lo que son las emisiones propias de los focos de emisión, hay que tener en cuenta cuáles son los factores meteorológicos reinantes de la zona, ¿no es cierto? Nosotros, si bien nuestro nombre es Buenos Aires, habría que ponerlo no duda, pero digamos, habría que tener en consideración si son tan Buenos Aires los que nosotros respiramos. Hay que tener en cuenta que lo que es la ventilación, ¿no es cierto?, la ventilación atmosférica nuestra, contrario a lo que nosotros creemos que se desplaza la masa de aire hacia el río, los factores de ventilación hacen que ingrese el aire del río hacia la capital, por lo que genera un taponamiento de las corrientes de aire, entonces toda la contaminación queda pululando por acá, queda pululando por nuestra zona. Hay que tener en cuenta también que los factores meteorológicos también se comportan diferente en verano como en invierno, ¿no es cierto? En invierno a veces hasta sentimos olores provenientes de los rellenos sanitarios, ¿no es cierto?, de lo que son los basurales, todo eso porque, digamos, la capa atmosférica, la capa de dispersión atmosférica es mucho menor, ¿no es cierto?, las alturas de la capa atmosférica es menor, entonces los contaminantes se mantienen en superficie porque no hay grandes velocidades de viento, el colchón de la capa atmosférica es mucho menor, ¿no es cierto? Las temperaturas son menores, que son las que influyen a que se genere más viento, la capa atmosférica que sea un poco más alta. Por eso las condiciones son distintas en verano que en invierno, y lo que yo recomendaría es implementar medidas de mitigación durante todo el año, pero en invierno, en la época invernal, tener un poquito mayor de énfasis, ¿no es cierto? Ajá. Claro, esto es para, digamos, medir, sacar conclusiones y planificar, ¿no? Y planificar, esto es planificar esencial. la mitigación, eso es esencial, exactamente. Eso es esencial, ¿no es cierto? Y en una ciudad como la nuestra, el perfil urbanístico también juega algo, el tema con las corrientes de aire, las construcciones sobre Claro que sí. Puerto Madero, todo eso influye de alguna manera también. Influye. Se da lo que es el característico isla de calor, ¿no es cierto? Las islas de calor, al tener cemento, a veces no tantos espacios verdes que permitan también tener un mayor aporte de lo que es el aire fresco, ¿no es cierto? Eso también influye mucho en lo que es la contaminación atmosférica, ¿no? Y con respecto a los espacios verdes, estamos muy lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en la sí, ciudad, ¿no? Pero digamos, el ministro de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires está recuperando lo que son espacios verdes, está planificando mayores... Incorporación, ¿no es cierto?, de especies, digamos, también arbóreas que permitan mayor sombra, ¿no es cierto?, mayores espacios verdes. También es bueno, como vos decías, ¿no es cierto?, planificar una ciudad sustentable, ¿no es cierto?, con terrazas verdes, ¿no es cierto?, con jardines verticales. Jardines verticales, con pantallas solares que nos permitan tener un uso eficiente de la energía, ¿no es cierto?, pantallas solares que se pueden instalar tranquilamente en la terraza de un edificio y abastecer toda la línea de luz, por lo menos de los halls central o de los pasillos en las escaleras, ¿no es cierto? Y vos imaginate que estamos muy frescos con el aire acondicionado adentro, pero uno sale y es una masa de calor que la verdad que si vos tomás, por eso yo decía el concepto de isla de calor. Isla de calor
son 4 o 5 grados más de lo que registramos en la periferia de la ciudad. Sí. Es una barbaridad. Sí, bueno, un poco hablábamos hoy al comienzo que todo lo que tiene que ver con los foros mundiales, la difusión de estas cosas, la concientización, hace que vayamos avanzando y tomando conciencia de que esto lo tenemos que construir entre todos, ¿no? Sí, entre todos. Es entre fundamental. todos. Es fundamental la concientización tanto del ciudadano a nivel gubernamental, a nivel de los tomadores de decisión. La educación también, ¿no? Exactamente, la educación. ¿Cómo ves la educación ambiental? ¿Crees que está cumpliendo un buen rol, que se puede mejorar? ¿Qué contribución se puede hacer desde ese ámbito? Ya se ha iniciado en lo que es la concientización ambiental, por lo menos en lo que son las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas tienen terrazas verdes también. Algunas tienen terrazas verdes, también se está trabajando con los chicos en lo que es la separación en origen de residuos, eso es muy importante también. ¿Qué hacemos con esos residuos? ¿Cómo los trabajamos? Eso es muy importante también a tener en cuenta. Pero no solamente, yo digo que siempre la educación no es solamente de los niños, sino que nosotros también podemos aprender. Sí. Nosotros también podemos tomar esa conciencia, nosotros también nos podemos educar en cuestiones ambientales. Porque si vamos a esperar hasta que el niño que hoy está en jardín de infantes cumpla 35, 40 años, tenemos 35, 40 años que nos estamos perdiendo de tomar acciones hoy, ¿no es cierto? Seguro, y esto de buscar una ciudad sustentable, que también tiene que ver con cómo construimos, se está trabajando mucho en la arquitectura sustentable en nuestra ciudad, tenemos ya casos concretos, ¿no? Como la jefatura de gobierno de la ciudad. Exacto. Lugares donde, o sea, por un lado, reducimos el uso del auto por el tema de las emisiones de gases, pero también esto que decías vos, ¿no? De contribuir a disminuir el efecto invernadero. Claro. Sin los aires acondicionados tradicionales, buscar otras energías alternativas, ¿no? Exactamente, sí. Sí, por eso, digamos, lo que es las nuevas arquitecturas, ¿no es cierto? No por nada, digamos, las ciudades vanguardistas, como ser Berlín, hace años que vienen trabajando con esto y han tenido grandes resultados. Ellos han logrado bajar en 5 o 6 grados y vos imaginate eso cómo impacta en el ambiente, ¿no es cierto? Con lo que es las terrazas verdes, con lo que son los jardines verticales, con lo que son los usos de paneles solares para el abastecimiento de energía en los pasillos y halles centrales. Es muy importante. Es muy importante. Un poco replicarlo. Un diseño sustentable, ¿no? Lo que han hecho con éxito ciudades como Copenhague, por ejemplo, las bicicletas, las bicisendas. Claro. Otra forma también de desalentar el uso del auto, ¿no? Que vos los ves acá, digamos, ser implementado. Y cada vez tienen mucho más éxito porque la gente lo ve como un medio también de transporte viable y sustentable. ¿No es cierto? Es por eso que hay que continuar con la concientización. La concientización tiene que ser permanente. Es años, ¿no? ¿no? Exactamente. Son generaciones. Exactamente. Y hubo un cambio, ¿no? A nivel, tanto en nuestro país como en nuestra ciudad, hace poco tiempo relativamente, que cambió de signo político, y como hubo un cambio también en esta materia de ambiente, ¿no? De tratar de hacer compromisos nuevos con respecto a lo que se habla a nivel mundial, y en su momento se había creado también un comité interdisciplinar de cambio climático en la ciudad. No sé si todavía seguirá funcionando. Todavía sigue funcionando, está activo, y más que nada ahora, como vos decías, con este cambio político, al tener nación, provincia y ciudad, digamos, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, tanto para acceder a créditos, digamos, internacionales que nos permitan hacer obras sustentables, todas estas cuestiones que la verdad que lo veo con mucho entusiasmo y mucha visión de futuro. Ajá. Y por un lado está, digamos, el Estado, y por otro lado la sociedad también, el ámbito privado. El ámbito privado trabaja también temas ambientales en forma permanente, ¿no? El ámbito privado trabaja en forma permanente. Tenemos laboratorios ambientales que se dedican a lo que son los monitoreos ambientales, tanto de agua, aire y suelo, ¿no es cierto? Cada vez lo que son los organismos de control cada vez están exigiendo más a las empresas que tomen medidas para este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Que sean, si bien tiene que haber un desarrollo industrial, porque es imposible si no tenemos desarrollo, pero digamos que ese desarrollo sea sustentable y sostenible en el tiempo.
Y las empresas, digamos, contratan especialistas, o sea, Sí. Por ejemplo, hoy hablábamos de las petroquímicas, de lo que es el entorno del riachuelo, Claro. ahí hay asignaturas pendientes muy importantes, todo el tema del saneamiento, ¿no? Claro. Omar está trabajando en eso, y uno de los temas importantes es a las empresas que deben reconvertirse, ¿no? Y esto Exactamente. es un tema relevante, ¿no? Exactamente, las empresas deben reconvertirse y para eso, digamos, acceder a créditos blandos que le permitan también a ellos poder invertir en nuevas tecnologías que sean ambientalmente amigables. Ujú. Porque otro de los temas que me pareció ver, que comentaste, que otro de los temas que contamina el tema del aire atmosférico también es la basura. La basura también hace emisiones, ¿no? La basura hace emisiones, digamos, por una cuestión de la propia degradación del Eso residuo. muchos no saben, digamos. Exactamente. El ciudadano Lo que común es- por ahí no se da cuenta que eso también contribuye a la Exactamente, contaminación, eso contribuye a la contaminación. Viste que yo decía de lo que son, a veces que sentíamos los olores ¿no? Sí. de los posibles rellenos, no del relleno sanitario, porque es una tecnología vanguardista en el mundo, sino lo que son los basurales a cielo abierto, que es lo que es la emisión del gas metano, Sí. ¿no es cierto? Que si es un gas inodoro, también tiene grandes afecciones en lo que es la calidad humana, ¿no? Ujú. Y la degradación de la materia orgánica emite otro tipo de gases como los mercaptanos, ¿no es cierto? Que también tienen un gran impacto a nivel a nivel ambiental, ¿no es cierto? Ujú. Y hablábamos de la educación ambiental, sabemos que hay instituciones y organismos que trabajan en esto. Hace poco hemos hablado con gente del CIAMSE que también hace un trabajo en cuanto al tema ambiental con los chicos. Sí. Esto es importante. Digamos, Sí, que la toma de todos- conciencia. Sí. En el CIAMSE permanentemente recibe visitas, permanentemente recibe visitas tanto de jardín de infantes, colegios primarios, secundarios, universitarios, pero siempre con diferentes temáticas Y abordaje, sí. y abordaje, ¿no es cierto?, de nivel técnico o no técnico. Vos calculás que en el CIAMSE es el relleno sanitario más grande que tenemos en Argentina y recibe todos los residuos que se generan tanto en capital como en los municipios Sí. circundantes del área metropolitana. Calculá que ingresan unas 15.000 toneladas día. Son 15 millones de kilos por día. ¿No es cierto? Yo te dije en un momento que teníamos 14 millones de habitantes en el área Sí. metropolitana. Es como si todos los días 1 kilo de residuos generamos cada uno. E ingresa ahí. ¿No es cierto? Es un volumen, la verdad que impresionante si te pones a pensar, ¿no es cierto? De las cuales también ingresa una planta de tratamiento, una planta de separación, de la parte de la fracción recuperable, reciclable de eso, una fracción, digamos, lo que sería el rechazo de eso es para cobertura del relleno sanitario. El relleno sanitario trabaja con capas, capa de residuos, tierra, capa de residuos, tierra, ¿no es cierto? Eso también permite, digamos, tener un mayor control de lo que es los líquidos lixiviados, lo que son los vectores, tanto roedores como moscas, diferentes cuestiones que también pueden afectar. Un relleno sanitario es una obra ingenieril, digamos, que requiere de muchos profesionales, con la cual también el relleno sanitario genera un biogás, ¿no es cierto?, que es el metano, que con eso se genera energía eléctrica. Claro. Que no sé si todos saben que de lo que es la basura se genera energía eléctrica. Y se podría producir. Se usa. Sí. Pero digamos, se podría hacer a mayor Se podría hacer a mayor escala. De lo que se genera se inyecta a la red nacional y abastece a unos 25.000 hogares. Por eso es bueno poder hacer las visitas al CEAMSE, al predio del CEAMSE, y poder ver que no solamente es ir, tiro la basura y me olvido de ella. Y en materia de lo que era la ley de basura cero en la ciudad, también se trabajó en un momento con el tema de los containers, el tema de la separación, digamos. Se sigue trabajando. Se sigue trabajando y esto tiene que ser constante. Tiene que ser constante, por eso también se han implementado lo que son los puntos verdes, en la cual el vecino, por eso la participación del ciudadano es clave en todo esto, ¿no es cierto? Separación en origen, separación en casa, separar lo que es la parte seca con la parte orgánica, ¿no es cierto? La parte seca que lo lleven a los puntos orgánicos, a los puntos verdes, con la cual los recuperadores urbanos mal llamados cartoneros, digamos, son recuperadores urbanos,
esos los clasifican según el tipo de material que sea, PET cristal, PET verde, diferentes plásticos, ¿no es cierto?, con lo que sea reutilizable y poder reincorporarlo al ciclo productivo. Sí, el secreto es la continuidad, ¿no? Exactamente, la continuidad y la participación. La participación del ciudadano es clave, es clave. Y la opinión de los especialistas. Así que se nos está acabando lamentablemente el tiempo, Nicolás, y creemos haber dado un pantallazo para que la gente entienda un poco la lógica de la vida cotidiana, cómo influye el aire, los distintos elementos, el suelo, el agua. Claro. Hoy hicimos foco en el aire, pero digamos, hay que ir hacia otro tipo de ciudad y de mundo, ¿no? Sí, totalmente, porque es el único mundo que tenemos, es el planeta Tierra es lo único, no nos podemos mudar. Si no nos gusta un barrio, nos cambiamos, nos mudamos de barrio. Sí. En este caso no podemos hacerlo. Así es. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. Seguramente te volveremos a convocar próximamente. Perfecto, sí. Y esperamos haber contribuido a este debate, a esta agenda alternativa, como siempre decimos, de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos también a Pablo Guardia en la operación técnica y nos volvemos a reencontrar en 7 días por la señal de Arinfo TV en esta propuesta que hemos dado en llamar Ciudad y Comuna. Muchas gracias.